Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Bernal, soy ayudante de Sistemas y Organizaciones de la cátedra de la doctora Florencia Pollo Cataneo y hoy vamos a comenzar una serie de videos sobre temas muy pragmáticos, obviamente relacionados a la materia, sistemas y organizaciones, pero bien llevados al plano concreto y en particular a la implementación de ciertas tecnologías que los últimos años fueron repercutiendo mucho en la vida diaria de las personas y de las organizaciones. Y acá hablo de todas las personas y las organizaciones, es decir, cualquiera que tiene acceso a un celular, a una computadora con internet, está expuesta a estas tecnologías y por eso lo consideramos importante al menos hacer un breve repaso, una breve reseña sobre lo que tratan, cuándo se usan, cómo y por qué. Vamos a comenzar esta serie de videos con un tema muy interesante que es Cloud Computing y en realidad es una introducción a Cloud Computing. Y ya vamos a definir qué es, cómo se usa y cuándo, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen histórico sobre cómo surge esta tecnología y principalmente cuáles fueron sus predecesoras, ¿no? Digamos, cuáles fueron las tecnologías que permitieron evolucionar y luego permitieron llegar a lo que hoy es Cloud Computing. Primero entonces vamos a ver un pequeño resumen sobre la evolución de los sistemas. Sí, en particular hablo de los sistemas de procesamiento de cómputo y de almacenamiento en general. Todo comienza, digamos, en el siglo pasado, antes de la computación personal, antes de Internet, cuando las empresas, y solamente las que disponían de mucho recurso económico, podían tener máquinas muy grandes, que eran las primeras computadoras, ¿sí? Estas primeras computadoras que tenían un procesamiento, un nivel de procesamiento, un nivel de almacenamiento, memoria RAM, CPU, etcétera, muchísimo menor que el actual, se los denominaba mainframes, ¿sí? Era un gran monolito, grandes sistemas que ocupaban el tamaño de habitaciones enteras, con los que estas grandes empresas, por ejemplo IBM, la IBM S360 es la máquina que vemos en la fotografía, tenían todo concentrado y nucleado allí el poder de vuelta, de procesamiento, de almacenamiento, y había terminales sin lógica parecidos a los monitores de hoy en día que se conectaban mediante cables, o sea, físicamente, con este centro de cómputo y a través de un sistema que permitía organizar la competencia de los recursos que subyacen abajo, podían acceder a el procesamiento, la memoria y el almacenamiento, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando ustedes tengan acceso a esta presentación que estoy mostrando, pueden hacer clic en el link que abre la descripción de esta máquina. Esta máquina que ocupaba el tamaño literalmente de una habitación que data de 1964, tenía entre 8 kilobytes y 8 megabytes de almacenamiento, ¿no? de capacidad. Entonces, notamos que es muy inferior a las capacidades de hoy en día, ¿no? Donde en un celular por ahí tenemos 8 GB, 16 GB de memoria RAM o más. Entonces, recordemos, las principales características, las principales variables de este mainframe eran grandes máquinas de procesamiento, digamos, que ocupaban tamaños de habitaciones enteras, terminales sin lógica que se conectaban a estos recursos y obviamente que tenían que ser arbitrados para poder acceder a la CPU, memoria, etc. Los grandes usos de estas mainframes eran las empresas, por ejemplo los bancos, las aseguradoras, donde tenían todos sus datos y sus aplicaciones guardadas allí, ¿no? Pero luego, en el siglo pasado, principalmente alrededor del año 1976, cuando surgen las empresas como Microsoft o Apple, empieza lo que es la computación personal, es decir, las personas, no solo ya las empresas con grandes recursos, pueden acceder a una porción de procesamiento, ¿sí? Computadoras personales, Macs, etcétera, donde ya tenían un procesador dedicado en estas terminales, memoria RAM, almacenamiento y por supuesto, cuando luego explota todo lo que es Internet, estas computadoras empiezan a poder conectar, ¿sí? Digamos, Internet al fin y al cabo es una red de máquinas y de servidores que se conectan entre sí para proveer ese servicio, para dar información y para intercambiar estos datos entre una y otra máquina. Así es como se empieza a romper este modelo mainframe, aunque hay que decir la verdad, en la actualidad todavía hay empresas que lo utilizan, pero se están migrando y cada vez más rápidamente. Quedan muy pocas empresas que usan mainframe, pero igual las hay, por supuesto. Entonces, con la aparición de la computación personal,
donde cada familia, cada casa había una computadora y se podía conectar a otras computadoras, surgen protocolos que permitían intercambiarse información de manera estándar, ¿sí? En particular, por ejemplo, podemos hablar del protocolo de intercambio de texto, por ejemplo, muy comúnmente conocido HTTP, cuando ustedes entran a un sitio web y pueden ver la sigla HTTP o HTTPS, están viendo ni más ni menos que el protocolo de comunicación a través del cual ustedes como clientes de ese recurso están consumiendo la información de ese sitio web, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos en este modelo cliente-servidor alguien que provee la información, por ejemplo, el sitio web, si ahora están mirando el video desde YouTube, por ejemplo, o de cualquier otro reproductor, o mismo lo están descargando para verlo localmente en sus máquinas, ustedes le están pidiendo a una máquina que les sirve esa información, este video, y son proveedores de esa data, ¿no? Y por un lado, digamos, desde el punto de vista del que consume esa información, ya sea leer un diario online, mirar este video o cualquiera de las otras actividades que se puede hacer por internet, ustedes son justamente aquellos clientes que le piden la información a ese proveedor, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos dónde está almacenada la información, quién es el dueño de esa información, que es el servidor, el que me sirve esa data, y por otro lado los consumidores de dicha información, por ende cliente. Y de ahí surge el nombre cliente-servidor, ¿sí? De hecho, es muy comúnmente conocido y, por ejemplo, si nosotros queremos acceder a cualquier página web, aquí voy a acceder, por ejemplo, a ver cuánto está el precio del Bitcoin a nivel mundial, todos los sitios web se manejan, o mejor dicho, la gran mayoría, con este protocolo HTTP y ustedes se pueden meter ahora mismo y corroborarlo. Cómo su máquina, el cliente, pide información a la máquina. Miren aquí, podemos ver cómo la página web al recargarse está pidiendo información y lo pide a una dirección, fíjense de vuelta el protocolo de intercambio HTTPS, donde vemos una respuesta con un status 200, hay un response, hay una respuesta, hay un request, es decir, un pedido, y podemos ver con este tipo de código, es un formato especial, se llama JSON, pero eso es un detalle, información que va a permitir alimentar a todo este sitio web, ¿sí? Este precio que vemos acá, al fin y al cabo, vino en algún momento de acá, ¿sí? Ahora se está actualizando en vivo, pero en su momento cuando refrescamos, miren, tenemos los precios, tenemos otra información que permite consumir y mejor dicho, alimentar este sitio web, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema que estábamos, vimos que primero estas empresas surgen, en estas empresas surge lo que llaman los mainframes, grandes máquinas de procesamiento, terminales sin lógica que competían por esos recursos que eran escasos en aquella época más que nada. Luego con la aparición de la computadora personal, de la computación personal y principalmente con la explosión de Internet y la interconexión de todas las máquinas, surge este protocolo que es muy usado hoy en día y que es el cliente-servidor, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, notamos, por ejemplo, que a fines de los 90, a principios del 2000, hay como un gran boom de sitios web y hay lo que se llamó la burbuja de las .com, ¿sí? Se infló mucho, digamos, la cotización de las empresas de estos sitios web, principalmente en Estados Unidos, y financieramente, digamos, se pincharon. Por eso se llamó la burbuja de las .com. Y notamos que entonces grandes empresas se quedaron con mucho poder de almacenamiento, de procesamiento, muchas máquinas. Entonces se piensa un poco cómo se puede hacer para que este recurso que yo no lo estoy usando en este momento, lo pueda exponer, lo pueda proveer a personas u otras empresas que no tienen esas máquinas, no son dueñas de esos recursos y las podrían utilizar por el tiempo que lo necesiten, es decir, como una especie de alquiler para hostear cosas, almacenar cosas o procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y así es como surge un poco el concepto de cloud computing, ¿sí? O computación en la nube. Es decir, poder de procesamiento, computación, almacenamiento, accesibles no físicamente, es decir, no yo siendo el dueño de esa máquina, sino a través de Internet, ¿sí? Estos recursos están expuestos a través de Internet. Por eso definimos cloud computing como una red de servicios, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué se tratan estos servicios, para administrar distintos niveles justamente de
provisionamiento de información, de plataforma, de hardware a través de Internet, ¿sí? En el próximo video vamos a ver más en detalle de qué trata este provisionamiento y los niveles de servicio de cloud computing.